El poder de la gente es el lema con el que la formación Izquierda Unida va a presentarse en las próximas elecciones europeas del 25 de mayo, unos comicios a los que llega Izquierda Unida con mucha ambición. Los últimos sondeos le otorgan entre 6 y 8 diputados en contra de los 2 que logró en el año 2009, encabezando una lista que deja mucho espacio a representantes de la sociedad civil. Está Willy Meyer, que ya ejerció de europarlamentario en la legislatura que acaba, y en el puesto número 4 de esta lista, por lo tanto con buenas opciones para salir elegida, nos encontramos a Marina Albiol. Marina Albiol tiene 31 años, nació en Grau de Castellón, en la provincia de Castellón. Es en la actualidad diputada en las Cortes Valencianas, un cargo que desempeña desde el año 2007. Es militante del Partido Comunista del País Valencià y en Esquerra Unida del País Valencià. Ha sido y sigue siendo muy activa en las juventudes de Izquierda Unida, en su comunidad autónoma, y es considerada como una de las grandes promesas de Izquierda Unida. Ahora pretende dar el salto a Europa el próximo 25 de mayo. Marina Albiol, muy buenos días. Hola, buenos días. Y muchísimas gracias por haberse acercado hasta los estudios de Radio Exterior para estar con nosotros esta mañana. Decíamos que el lema de Izquierda Unida en estas elecciones es el poder de la gente. La pregunta ¿es que ha desaparecido ese poder entre la gente? Bueno, yo creo que es evidente que en estos momentos en Europa nos están gobernando aquellos que no han sido elegidos por la ciudadanía, aquellos que no han sido elegidos por ningún pueblo europeo. Nadie hemos elegido a la presidenta del Fondo Monetario Internacional, nadie hemos elegido al presidente del Banco Central Europeo, nadie ni siquiera hemos elegido a la Comisión Europea, ¿no? Por tanto, lo que queremos es que tengamos la ciudadanía, el pueblo trabajador, tenga en sus manos la capacidad de transformar en estos momentos esta Unión Europea que no responde a los intereses de la mayoría social, ¿no? Queremos que realmente haya soberanía popular en Europa, en una Europa que realmente nunca la ha tenido, porque desde el principio la Unión Europea ya fue constituida con toda esta serie de instituciones que no responden en absoluto a las decisiones de la ciudadanía. En este caso no se trata de devolver el poder a la gente, sino dárselo directamente, entonces. Exacto, porque la Unión Europea, desde que se constituyó, no se constituyó como un proceso de elaboración colectiva, no fue un proceso participativo del pueblo, sino que ya directamente la Unión Europea se constituyó con un objetivo claro, se constituyó por las élites financieras, se constituyó por una serie de corporaciones, de multinacionales, con el objetivo de crear un mercado interno favorable a sus intereses y reforzar su papel en el mercado mundial. Y además se creó con toda una serie de principios de desregulación de los mercados, privatización de empresas públicas, control del déficit. Es decir, se creó ya para proteger y mantener los beneficios y los privilegios de las clases dominantes. Y por eso nuestro lema es el poder de la gente, porque lo que queremos es construir una Europa donde realmente el pueblo trabajador, la clase trabajadora, pueda tomar las decisiones que condicionan su presente y su futuro. Pero para hacer ese cambio en esa Europa, para que sea más participativa, para que la gente tenga capacidad de decisión, quizás habría que plantear también una serie de cambios en los tratados. ¿Estáis por la labor? ¿Estáis en ese sentido? Evidentemente estamos en ese sentido, ¿no? Nosotros lo que estamos planteando es que la Unión Europea se diseñó para que las élites financieras y para que los mercados continuaran manteniendo sus privilegios mientras se asfixia y se explota a los trabajadores y trabajadoras, que somos los que estamos sufriendo el paro, la pobreza y la miseria, ¿no? Y por tanto lo que nosotros hablamos es de romper con esa Unión Europea. Y cuando hablamos de romper con esa Unión Europea, hablamos de romper evidentemente con todos esos tratados, con el Tratado de Maastricht, con el Tratado de Lisboa, con el sistema financiero, con el papel perverso que tiene el Banco Central Europeo, con esa Europa de las fronteras, con esa Europa fortaleza, porque entendemos que todo eso son los tratados, el sistema financiero, todo eso son los mecanismos que tiene la Unión Europea para continuar para continuar aumentando las desigualdades que estamos sufriendo en estos momentos, no solo en el Estado español, sino en toda Europa. Contábamos antes en portada ese debate que tuvo lugar anoche en Maastricht con los candidatos de los principales partidos para ser presidentes de la Comisión Europea. Se supone que de este nuevo Parlamento Europeo tiene que salir ese presidente de la Comisión Europea. ¿Sería un buen paso en la dirección de la que estáis apostando o quizás todavía se queda corta? Sería un buen paso, pero es absolutamente insuficiente. Nosotras lo que planteamos desde Izquierda Unida va mucho más allá. Se trata de una democratización
total de la Unión Europea. No queremos elegir solo al presidente de la Comisión Europea, queremos también que los que nos gobiernan sean los que hemos elegido. Y es que en estos momentos no nos gobiernan los que hemos elegido, en estos momentos nos gobiernan las grandes compañías energéticas, nos gobierna ese Fondo Monetario Internacional, nos gobiernan los bancos y nadie les hemos elegido. En estos momentos tiene más poder las asociaciones de los grandes bancos del mundo que los presidentes de gobierno o que los gobiernos elegidos por la ciudadanía, y ese es el problema. Por tanto, esto es un paso en ese camino, pero es un paso absolutamente minúsculo, y nosotras pedimos ir mucho más allá y pedimos que realmente podamos decidir la ciudadanía, y pedimos también, es más, pedimos que haya referéndums vinculantes, ¿no? Que en las decisiones importantes podamos votar y podamos decidir. La democracia no es votar cada 4 años o cada 5 como en el Parlamento Europeo, sino que realmente tenemos que tener capacidad de decisión. Izquierda Unida ha presentado su campaña hace unos días. Va a ser una campaña austera, según la dirección, algo como 4 millones de euros va a ser el coste total de esta campaña. ¿Cómo se va a desarrollar esta campaña en las próximas semanas? Al parecer con un enfoque bastante claro, denunciar al bipartidismo que es responsable, según Izquierda Unida, de esta Europa que nos acaba de describir Marina Albiol, de esta Europa que tenemos. Sí. Bueno, la campaña va a ser, como siempre, austera, porque siempre las hacemos así desde Izquierda Unida, porque además no puede ser de otra manera, porque ser de izquierdas también significa comportarse de una forma ética en nuestra práctica diaria, ¿no? Y la campaña está enfocada principalmente pues a explicar nuestro programa al pueblo, a explicar nuestras propuestas y a explicar nuestras ideas y nuestras reivindicaciones. Y en ese sentido es cierto que nosotras tenemos muy claro que esta candidatura, la candidatura de Izquierda Unida y la candidatura de la izquierda plural, tiene como dos grandes patas, ¿no? Por una parte, plantar cara a esa Unión Europea de los mercados y los mercaderes y darle la vuelta a esa Unión Europea de la Troika, y por otra parte, denunciar el bipartidismo. En estos momentos, bueno, ahora están de campaña electoral, ¿no? Partido Popular y Partido Socialista y sus referentes europeos, y bueno, escenifican y hacen teatro como que hay posturas irreconciliables. Tenemos ahora el Partido Socialista pidiendo la Europa social, la Troika social, la Europa de la igualdad, cuando realmente después en Europa Partido Popular y Partido Socialista van de la mano. Es que han coincidido en el 73% de las votaciones que se han hecho en el Parlamento Europeo. Es que tanto Partido Popular como Partido Socialista en Europa han apoyado el Tratado de Lisboa, la Estrategia Europa 2020, el papel del Banco Central Europeo, los recortes de pensiones. Lo han apoyado absolutamente todo lo que aquí se ha convertido luego en reformas laborales, reformas de las pensiones, recortes de salarios, privatizaciones de servicios públicos. Es más, es que socialdemócratas y conservadores están gobernando conjuntamente la Unión Europea. Es que tienen comisarios en la Comisión Europea los dos partidos, ¿no?, de socialdemócratas y conservadores, junto con los liberales. Es más, es que están gobernando conjuntamente en Alemania, están gobernando conjuntamente en Grecia. Y además ahora hay voces ya en el Estado español, dentro del Partido Socialista, que apuestan también por ese pacto Partido Popular, Partido Socialista para el Estado español. Y por tanto, yo digo que lo que están haciendo ahora es teatro cuando en realidad después van de la mano, ¿no? Es más, es que el otro día la señora Valenciano, la candidata del Partido Socialista, es que valoraba positivamente la gran coalición alemana, ¿no?, de socialdemócratas y conservadores. Por tanto, que no nos intenten engañar, ¿no? Y decíamos que en esta lista de Izquierda Plural hay varios representantes de la sociedad civil, que son algunos de Izquierda Unida y otros son, por ejemplo, la sindicalista Paloma López, que estaba hasta hace poco en Comisiones Obreras, o Javier Couso, que es hermano de José Couso, ese periodista que fue asesinado en Irak. ¿Por qué estas listas mezcladas? Bueno, es una candidatura realmente muy plural, porque es cierto que además de los candidatos y candidatas de Izquierda Unida tenemos a representantes de movimientos sociales, representantes de movimientos sindicales, tenemos una alianza también con otras fuerzas políticas del Estado español, como pueda ser Iniciativa per Catalunya, Batxar, la Confederación de los Verdes, es decir, toda una serie de fuerzas políticas también. Bueno, pues yo creo que era una exigencia que teníamos desde la calle, nos estaban exigiendo que si somos capaces de estar juntos en las plataformas, en los movimientos
si estamos juntos y juntas en las luchas en la calle, si compartimos muchas veces ideas, programas, reivindicaciones. Nos exigían que fuéramos también capaces de concretar eso en una propuesta electoral y en un programa electoral, y así lo hemos hecho, porque además entendemos que ese es el camino, que si realmente queremos transformar las cosas, que si realmente queremos plantarle cara a la troika, que si realmente queremos acabar con el bipartidismo, con el régimen del 78, lo que tenemos que hacer es sumar fuerzas, es aglutinar, es ser capaces de organizar a todo el pueblo y ese es el camino. Entendemos que la izquierda debe ir por ese camino de sumar y de aglutinar luchas y reivindicaciones, y este ha sido un primer paso con esta candidatura plural de cara a las europeas, pero seguro que seguiremos avanzando en ese camino, porque ese es el camino que hemos elegido. Porque hay muchas corrientes, digamos, que se agrupan en esta candidatura a las elecciones europeas, pero no todas. Estoy pensando en pequeños partidos, pequeñas formaciones políticas, como puede ser Podemos o la red Movimiento X, que son también, que tienen una ideología muy cercana a la ideología que puede tener la candidatura de Izquierda Unida en estas elecciones. ¿Cómo ve esta emergencia de estos pequeños partidos? ¿Puede restarle votos en estas elecciones? ¿Puede haber entendimiento después de las elecciones? Bueno, yo creo que lo primero y más importante es que son compañeros y compañeras de lucha, que estamos en la misma parte de la barricada, ¿no? Y por tanto yo creo que eso es lo importante, ¿no? Lo otro ya vendrá. Si somos capaces de seguir sumando y seguir aglutinando, yo creo que ese ha de ser el camino, ¿no? Y lo tenemos que ir trabajando conjuntamente, unas organizaciones y las otras, para acabar en esa confluencia de toda la izquierda alternativa y toda la izquierda anticapitalista que hay en estos momentos en el Estado español, ¿no? Pero ya digo que lo más importante es que compartimos las luchas y compartimos las reivindicaciones, más allá de la cuestión electoral, que yo creo que además es una cuestión que no es la principal, ¿no? Porque al final siempre nosotras decimos que lo más importante es la lucha en la calle y que no vamos a ganar nada en las instituciones que no hayamos ganado antes en nuestra pelea diaria, ¿no? Y como en la pelea diaria sí coincidimos, para nosotras eso es fundamental. Decíamos al principio que los sondeos dan unos resultados muy buenos para Izquierda Unida, o relativamente buenos, desde luego es un ascenso importante respecto a las elecciones del 2009. ¿Es un voto, se podría considerar es un voto de castigo a los partidos tradicionales, digamos al bipartidismo, o teméis que al final acabe habiendo cierto voto útil, como ha ocurrido en otras ocasiones, donde la gente acaba diciendo, bueno, vamos a ver, tiramos más hacia los grandes partidos que tienen más capacidad de poder? Bueno, yo creo que el voto a Izquierda Unida, más que un voto de castigo al bipartidismo, que también, sobre todo, es un voto de esperanza y de ilusión de que se pueden transformar la situación que estamos viviendo en estos momentos y de que se puede trabajar por otro tipo de Europa, ¿no? Por una Europa de justicia social y una Europa de reparto de la riqueza. Evidentemente el bipartidismo tiene que pagar muy caro todas esas políticas que nos han llevado a la situación actual. El bipartidismo en estos momentos es el responsable de los 6 millones de parados y paradas que tenemos en el Estado español. Es el responsable de que haya un 30% de pobreza infantil. Es el responsable de que haya 7 millones de personas en el Estado español sufriendo pobreza energética, porque eso lo han hecho sus políticas, las políticas del bipartidismo y las políticas de la troika, que primero servilmente aplicó el presidente Zapatero y después ha continuado aplicando el presidente Rajoy. Por tanto, han de pagar ese sufrimiento que le han llevado a la gente, han de pagar esas políticas y lo han de pagar, evidentemente, primero en las elecciones al Parlamento Europeo del 25 de mayo y lo han de seguir pagando también después en las municipales, en las autonómicas y en las generales. Y nosotras entendemos que el voto a Izquierda Unida es un voto también contra el bipartidismo, pero sobre todo es un voto de la ilusión de que podemos transformar en estos momentos la Europa que tenemos y cambiar esta Europa, esta Unión Europea, porque el culpable de nuestros dramas no es Europa, es la Unión Europea. Podemos transformar esta Unión Europea de los mercados y de la banca en una Europa donde realmente se pueda construir una Europa con recursos suficientes para tener esos servicios públicos de calidad, esa educación, esa sanidad, esa vivienda para todos y para todas. Y además entendemos que hay recursos suficientes para ello, pero que los recursos han de salir de los que los tienen en estos momentos, de Telefónica, del BBVA, del señor Amancio Ortega, del señor Botín, es decir, de todos aquellos que están acaparando riqueza.
Para cambiar esta Unión Europea, Izquierda Unida ha presentado un programa en 80 páginas con 7 grandes temáticas, desde economía, servicios públicos, pasando por medio ambiente e igualdad. En el ámbito económico, y lo ha mencionado Marina Albiol, el mensaje es claro: romper con la troika, romper con la arquitectura europea del proyecto neoliberal. ¿De qué ruptura estamos hablando? Que este término de romper puede también generar miedo en un momento dado entre los electores. Entonces, cuando hablamos de romper, ¿qué queremos hacer desde Izquierda Unida? Bueno, yo creo que lo que genera miedo en estos momentos es la Troika y es la Unión Europea. Eso es lo que más miedo genera, entre otras cosas, porque, como digo, son los responsables de toda la situación de miseria y de pobreza que están sufriendo muchísimas familias en el Estado español y en el resto de Europa, ¿no? Por lo tanto, nosotras, cuando planteamos romper con la Unión Europea, lo que estamos hablando es de que queremos construir Europa. Realmente nosotras sí apostamos por Europa, apostamos por una organización a escala europea. Además, entendemos que la batalla de la izquierda está en el marco europeo, que es en Europa donde en estos momentos está el marco de la lucha de clases, y que si ellos están organizados a nivel europeo, ellos están organizados en ese Banco Central Europeo, los poderosos, me refiero, los ricos, la izquierda también nos tenemos que organizar a nivel europeo, pero nos tenemos que organizar con otra organización. Es decir, es que la Unión Europea responde a eso. La Unión Europea es Tratado de Maastricht, es fronteras, es Tratado de Lisboa, es política, es poner el pago de la deuda a los bancos por encima de nuestros derechos, y esa no es la Unión Europea y esa no es la organización europea que nosotras queremos. ¿Y confía en tener la fuerza suficiente en el Parlamento Europeo después de estas elecciones del 22 al 25 de mayo, que haya una fuerza de izquierda con suficientemente peso en este nuevo Parlamento como para influir y para cambiar un poco este rumbo de Europa, a lo mejor con alianza también con otros grupos? Yo no sé si eso se ha planteado ya. Bueno, sin duda, nosotras desde Izquierda Unida estamos en el grupo de la Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Verde Nórdica. Es un grupo que va prácticamente según las encuestas, que bueno, ya sabemos cómo son las encuestas, pero según las encuestas, que prácticamente va a doblar el número de eurodiputados y eurodiputadas. Eso nos va a permitir tener una presencia importante en ese Parlamento Europeo y evidentemente influir en las decisiones, pero yo creo que hay que ir mucho más allá. Es que en realidad lo que necesitamos es a todo el pueblo organizado para darle la vuelta a la Unión Europea, ¿no? Es que lo que necesitamos es todo el pueblo organizado para realmente acabar con esta Unión Europea de la Troika, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto es un primer paso, y si seguimos en la movilización, si seguimos en la batalla diaria, si seguimos organizándonos, al final vamos a ser capaces, ¿no? Al final nosotras, el poder de cambiar las cosas está en nuestras manos, está en las manos de los trabajadores y trabajadoras, y la movilización es la clave, y por eso desde Izquierda Unida también tenemos muy claro que nosotras tenemos que estar en las instituciones, pero estamos en las instituciones para trasladar nuestras luchas de la calle. Nos acaba de decir que la movilización es la clave de toda esta cuestión, y antes le preguntaba sobre el tema del voto quizás de castigo hacia el bipartidismo. Hay otro voto quizás de castigo a todos los políticos, que es la abstención. ¿Les preocupa especialmente, y qué se puede hacer para luchar contra la abstención? Bueno, yo creo que la abstención, que siempre nos ha preocupado mucho, y sobre todo de cara a los comicios europeos, porque suele ser elevada, yo creo que esta vez no va a ser tan elevada, o esperemos que no sea tan elevada, porque yo creo que el pueblo ya está sintiendo en sus propias carnes cómo nos afectan las decisiones que se toman en Europa, ¿no? Ya se han dado cuenta de cómo cuando se reúnen Merkel y Sarkozy, resulta que se cambia nuestra Constitución española para constitucionalizar el pago de la deuda, y que el pago a los bancos esté por encima de nuestra sanidad, de nuestra educación y de nuestras pensiones, ¿no? Por lo tanto, como se está sufriendo todas esas políticas que vienen de Europa, como están viendo que al final aquí nuestros gobiernos servilmente aplican esas políticas, yo creo que ante esa situación no cabe quedarse en el sofá, no cabe quedarse cruzados de brazos, sino que lo que cabe es organizarse y participar también en estas elecciones, sin ninguna duda. Y uno de los otros reproches que se suelen hacer a estas elecciones europeas, y en este momento de pre-campaña y luego las 2 semanas de campañas electorales, es que se resuelven en claves internas. ¿Usted cree que va a ser el caso en esta campaña? Es decir, que vamos a hablar más, al fin y al cabo, del aborto, por ejemplo, o de temas muy relacionados con España, antes de que con un tema con Europa.
Bueno, yo creo que sí que en la campaña muchas veces se da, y sobre todo en estos momentos yo lo estoy viendo mucho por parte del Partido Socialista y por parte del Partido Popular, ¿no? Como intentan tener su enfrentamiento en la campaña electoral con temas exclusivamente del Estado español, ¿no? Cuando en realidad lo que nos estamos jugando va mucho más allá, ¿no? Cuando en realidad gran parte de esas políticas vienen por esas decisiones de la Troika. Pero es que, claro, es que han coincidido en el 73% de las votaciones en el Parlamento Europeo. Es que para ellos es mucho más, pues a la hora de escenificar esas posturas encontradas, es mucho más fácil hablar de cuestiones del Estado español, cuando realmente luego allí en las cuestiones económicas están absolutamente de acuerdo y van de la mano, ¿no? Pero nosotras desde Izquierda Unida tenemos muy claro que tenemos una propuesta. Nuestro programa electoral es un programa electoral en clave europea, donde tenemos propuestas a escala europea, donde estamos pidiendo una renta básica a escala europea, donde estamos pidiendo una reforma fiscal a escala europea, donde estamos pidiendo la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía a escala europea, y cuando hablamos de servicios públicos lo estamos también haciendo a escala europea, ¿no? Por tanto, nosotras tenemos muy claro que además necesitamos esa unión de todos los trabajadores y trabajadoras de Europa para combatir las políticas, y que en estos momentos toca hablar de Europa, porque además Europa luego las decisiones que allí se toman se trasladan directamente aquí a nuestras vidas. Y es un programa, ya que está a escala europea, que también ha sido ideado con otras fuerzas de la izquierda europea. Sí, claro. Nosotras desde Izquierda Unida nos organizamos en el Partido de la Izquierda Europea. Tuvimos un congreso del Partido de la Izquierda Europea hace pocos meses, que además tuvo lugar aquí en Madrid, y desde ahí ya sale pues el documento en el que luego nos basamos también cada organización para hacer nuestro programa electoral, pero hay unas bases comunes, ¿no? Porque nosotras entendemos también que en el Partido de la Izquierda Europea estamos con Syriza de Grecia, con Die Linke en Alemania, con el Front de Gauche en Francia, con la Altra Europa por Tsipras en Italia, y con muchos otros partidos de izquierda alternativa de Europa, y cuando nuestras propuestas son a escala europea pues tienen que coincidir también con las de nuestros partidos o nuestras organizaciones hermanas. Y nos encontramos en la semana del 1 de mayo, el Día del Trabajador. ¿Cómo valora el papel de los sindicatos? Bueno, pues los sindicatos que están sufriendo durante ya hace demasiado tiempo el desprestigio por parte de la derecha, ¿no? Porque sin duda a la derecha, a las clases dominantes, les interesa que el sindicato pues bueno esté desprestigiado, les interesa que los trabajadores y trabajadoras no nos organicemos en los sindicatos, que al final son los que nos dan la fuerza para la lucha, y por tanto están sufriendo todo ese desprestigio por parte de la derecha, ¿no? Es cierto que los sindicatos, pues bueno, ha habido un tiempo, los años atrás, de paz social, que han podido perder un poco de músculo, pero sin duda lo están recuperando, y se ha demostrado pues en esas huelgas generales que primero se le hizo al Partido Socialista y luego se le hizo al Partido Popular, porque bueno, estábamos evidentemente en contra de esas reformas laborales que además ya se han demostrado que no sirven para generar empleo. Ahí tenemos de nuevo hoy los datos del paro, donde continúa subiendo el paro, ¿no? Por tanto, necesitamos unos sindicatos fuertes, necesitamos que estemos organizados, porque al final esa es la mejor manera que tenemos de dar la batalla y de plantar cara con fuerza, y estando pues bueno, cogidos de la mano, codo con codo, también pues las fuerzas políticas de izquierdas, el movimiento sindical y los movimientos sociales. Pero las fuerzas políticas de izquierda parece que han conseguido unirse, y lo estamos viendo con este programa y con lo que nos acaba de contar. Al nivel de los sindicatos europeos sí que esta unión es más difícil, porque al final nos encontramos en una Unión Europea donde pues el trabajador alemán es competencia del trabajador francés, que a su vez es competencia del trabajador español. Hay una competencia entre los trabajadores de cada país, y por lo tanto es difícil que los sindicatos se unen en este caso. Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que al final eso es es lo que pretenden, ¿no? Los poderosos, que nos enfrentemos unos trabajadores con otros, ¿no? Que los trabajadores de Francia se enfrenten con los de Alemania o con los del Estado español. Pues hay que tener en cuenta que no, que eso no es así, que al final nosotros con quien competimos o con quien a quien nos tenemos que enfrentar es a los de arriba, ¿no? Y es al señor Botín, y es al señor González, y es a todos aquellos que se están enriqueciendo con el trabajo, con nuestro trabajo, ¿no? Por tanto, hay que
que reivindicar esa unión de los trabajadores y trabajadoras a escala europea. Ahí tenemos la Confederación Europea de Sindicatos, que también están llevando a cabo acciones conjuntas, y yo creo que ese es el camino por el que hay que seguir. ¿Y qué le parece? Sí, hablando de un paréntesis para hablar de la Confederación Europea de Sindicatos, porque el jueves entrevistaremos aquí a Bernadette Segol, que es su secretaria general. No, le quería preguntar a Marina Albiol que qué le parece que se celebren debates como el que estábamos comentando antes, ese debate que tuvo lugar ayer en Maastricht entre candidatos a presidir la Comisión Europea, en el que, por cierto, no estaba el representante de Izquierda Plural, que es Alexis Tsipras. Que estará en el siguiente. Sí. El 15 de mayo creo que sí. Bueno, parece que fue por un problema de agenda, ¿no? De que ya tenía cerrados actos en diferentes países, estados de Europa y bueno, no pudo acudir. No sé más, ¿no? Pero bueno, me parece que hay que hacerlo, ¿no? Que es importante que se confronten públicamente unos candidatos con otros, que se confronte sobre todo la propuesta política y el programa de unas organizaciones con otras, ¿no? Pero yo sobre todo lo que pediría en esos debates es un poco de seriedad, ¿no? Porque que en ese debate vaya la socialdemocracia a pedir o a decir que quiere acabar con las políticas de austeridad, que son las políticas de austeridad que están aplicando en estos momentos los socialdemócratas en Francia, o que son las mismas políticas de austeridad que aplicó aquí el presidente Zapatero. Pues bueno, yo ahí lo que pediría es un poco de seriedad y que realmente digan lo que van a hacer, ¿no? Y que digan lo que van a hacer en el caso del Estado español, que van a hacer con el artículo 135 de la Constitución, Partido Popular y Partido Socialista, qué van a hacer con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, porque parece que están a favor los dos partidos, qué van a hacer con el papel del Banco Central Europeo, van a seguir manteniendo ese sistema perverso que no presta dinero a los estados, pero sí a las entidades privadas, y así aumenta nuestra deuda. ¿Qué van a hacer con la deuda? Quiero decir que está bien que haya debates, pero también está bien que se diga la verdad y que se conteste a toda una serie de preguntas que tiene la ciudadanía y que no están contestando. Simplemente están escenificando y están lanzando mensajes que luego no se corresponden con las políticas que han realizado y que están realizando en los diferentes estados. Y hablando de debates, ¿qué pasa con un debate con todos los candidatos en España? Bueno, pues eso es lo que estamos reivindicando, ¿no? Estamos reivindicando que haya, por lo que digo, que haya debates, porque si el pueblo tiene que acudir a las urnas el día 25 de mayo, pues también es importante que públicamente puedan conocer las posiciones de cada grupo político, y que se pueda interpelar públicamente, y que lo mismo que yo estoy haciendo aquí, que estoy lanzando estas preguntas al aire, pues se las podamos hacer directamente a la señora Valenciano o al señor Arias Cañete, ¿no? Les podamos preguntar directamente a ellos qué va a pasar con esas reformas laborales, o si van a apoyar o no vayan a apoyar lo que nosotras estamos exigiendo, que es que no se pague la deuda, ¿no? Y a mí, pues bueno, me encantaría podérselo preguntar directamente. Veremos si llega a producirse ese debate sobre todos los candidatos, con todos los candidatos españoles a estas elecciones europeas del 25 de mayo. Marina Albiol, candidata de Izquierda Unida, muchísimas gracias por estar esta mañana en Europa Abierta. Gracias a vosotros.